Fernando, Fernando, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto verte. Muy buenas noches. Shalom a todos. Bueno, y saludando a todos los que nos están viendo ahorita en vivo y a los que nos verán por diferido. Correcto, sí. Bueno, esta noche queremos dar a conocer un poco más del diplomado en canto sefardí, legado y proyección, que lo estamos promocionando eh, en el Centro Cultural para la Historia Sefardí, conjuntamente con el Instituto Tecnológico Superior NSR de Catamayo. En esta noche, pues tenemos aquí a el instructor de este diplomado, que va a durar 3 meses, al doctor Fernando Rivas Mejía. Muy buenas noches, bienvenido, Fernando. Gracias. Bueno, Bien, primeramente, quiero que tú, por favor, te presentes ok, brevemente para que te conozca el público. Yo sé que algunos ya conocen de tu trayectoria como caricaturista, cantor, también tienes tus espacios en Radio Sefarad, que es muy interesante lo que haces. Así que, por favor, en corto tiempo, indícanos cuál es tu labor en refuerzo y un trabajo para resaltar el legado sefardí y por el cual también perteneces al Centro Cultural. Adelante, Fernando. sí, bueno, Gabriel, sí, bueno, para los que no me conocen, yo soy Fernando Rivas Mejías, soy venezolano descendiente de sefardíes, tengo un programa, el cual conduzco en Radio Sefarad, que se llama Canticas de Sefarad, y llevo el proyecto editorial de historias de Sefarad en forma de cómics. Pero la noche de hoy estoy aquí con otro objetivo, que es el de hablar y conversar acerca de este diplomado. Yo debo también informar que soy cantor, soy estudioso de la música sefardí, tanto popular como litúrgica. Adicional a eso, he estudiado teología y he estudiado la liturgia como fenómeno humano desde su desarrollo en el judío-cristianismo. Con lo cual vamos a hacer un recorrido desde el siglo I de la era común hasta actualmente, haciendo énfasis en el legado sefardí y no desde luego el askenazim, aunque toquemos de vez en cuando el tema askenazí, debemos enfatizar que vamos a trabajar con nusach, es decir, con la forma de cantar que tienen los sefaradíes y también el orden, porque el nusach tiene dos significados, forma de cantar y al mismo tiempo orden o cómo se lleva a cabo la liturgia. Vamos a hablar un poco de lo que son los distintos tipos de nusach, eh, abarcando dos polos, el oriental, que el cual se centra en Estambul, en el área de los Balcanes y de lo que fue la región bizantina, y el hispano-portugués, con su rama hacia Ámsterdam y posteriormente Curazao, Estados Unidos, lo que es hoy en día Estados Unidos y América. Entonces, vamos a hacer un recorrido a través de este legado sefradí. Obviamente, previo a conversar de liturgia, debemos hablar de quiénes son los sefradíes, qué es la cultura sefardí, cuáles son las rutas posterior a la expulsión de la península ibérica para poder entenderlo bien y el desarrollo de la música popular. Es decir, no nos vamos a centrar
solamente lo litúrgico. Yo diría, nuestro diplomado es un 50% de música popular y un 50% de música litúrgica. ¿Por qué es importante ambas? Porque al contrario del cristianismo, en el cristianismo la música litúrgica la abordaban los monjes, es decir, el clero. La música popular no la tocaban los monjes ni el clero, sino era el pueblo, mal llamado vulgo. Claro, lo tenían prohibido. Exactamente, pero en el judaísmo no. Un hasán o un cantor de sinagoga canta las celebraciones populares de matrimonios, de fiestas populares sin ningún problema. Es decir, el Hasán abarca tanto lo popular como lo litúrgico. Obviamente, Perfecto. lo popular como forma de vida comunitaria, donde la música tiene, desde luego, participación plena. Tenemos a Vicente Rodríguez Paz por acá, el doctor Vicente Rodríguez está conectándose. Él es el rector del Instituto Tecnológico Superior NSR de Catamayo, con quien hemos hecho un convenio para que el diplomado sea o tenga una validez académica a través del CNESID. En esta noche también quiero presentar entonces al doctor Vicente Rodríguez Paz en vivo y en esta grabación que estamos haciendo para la comunidad. Vicente, adelante. Mi gusto, estimado Magíster Gabriel, doctor Fernando Rivas Mejías, qué alegría el poder conectarnos con tan directos amigos y a todos los que nos escuchan a través de este en vivo. Hoy día un poquito confluyó la salud, estamos un poquito resfriados, pero no dejamos de estar enormemente alegres y satisfechos por el inicio de este importantísimo diplomado que se ha firmado un acuerdo entre nuestra institución y la Fundación para el Centro Cultural de Historia Sefardí. El doctor Fernando Rivas Mejías, conocido cantautor, compositor, un hombre de cultura, un hombre de letras, ilustrador igualmente, es decir, un hombre polifacético en el tema del arte, pues ahora nos presenta una propuesta de formación en el canto sefardí. Este diplomado que cubre 60 horas pedagógicas y que va a tener un componente asíncrono, es decir, en el EVA, pero lo más importante, un componente en el cual el doctor Fernando va a estar en comunicación directa con los estudiantes, nos permite consolidar esa meta común de revalorizar la cultura que nos identifica como Latinoamérica, que nos identifica como Ecuador y principalmente que nos identifica como lojanidad. Así que para nosotros es un gusto el poder ser parte de este importantísimo evento académico cultural auspiciado por el Centro Cultural para la Historia Sefardí. Y enhorabuena, invitados todas y todos a este importantísimo diplomado dirigido por nuestro capacitador, el profesor Fernando Rivas Mejías. Gracias, doctor Vicente, muy amable por esa apertura y por estar aquí también presente en este en vivo. Y Fernando, muchísimas adelante. gracias, sí, Vicente, y al Instituto Tecnológico Superior por esta oportunidad de presentar como diplomado este estudio que yo creo que estamos haciendo algo innovador, sin lugar a dudas, en el Ecuador y en muchos países latinoamericanos, porque es importante aclarar que esto no solamente es para el consumo del Ecuador. Esto se está ofreciendo desde Estados Unidos hasta la Patagonia, incluyendo Europa, el Medio Oriente, Israel y todo aquel que desee hacerlo. Así que no hay restricción en ese aspecto. Perfecto. Tenemos, Para Fernando, tenemos una... Sí, adelante, doctor.
Vicente, ¿no decías algo? Ok. Teníamos una propuesta para ver Sí. quién puede participar. Entonces, Fernando, Sí, lanza tú una pequeña incentivo ahí para los que nos sí, están siguiendo. así es. Bueno, la propuesta es otorgar una media beca de este diplomado a la persona que acierte con la respuesta. La pregunta es, ¿cuál es el nombre de la cantante soprano que tuvo el honor de dar a conocer las 4 canciones sefardíes de Joaquín Rodrigo? Les doy un dato: soprano. Otro dato: en España, 1965. ¿Cuál es el nombre de la soprano cantante, obviamente, que tuvo este honor de darlas a conocer? Estas preguntas son específicamente para el en vivo de Facebook. Entonces, vamos a estar viendo Ah, si ok, hay una claro, respuesta, ¿sí? importante, Porque claro. sí, en el en vivo de Facebook tienen que salir. Y tenemos también algo que tenemos que aclarar. El diplomado tenía fecha de inicio el 2 de marzo, pero no nos dimos cuenta a la hora de la organización que el 2 de marzo es carnaval. Entonces, Sí, hemos sí, alargado, por lo tanto, una semana más, así que hay chance de inscribirse todavía. Así que les invitamos a que escuchen parte de lo que vamos a exponer ahorita brevemente, de lo que vamos a ver, y a las personas que están conectadas en vivo puedan preguntar lo que quieran acerca del diplomado y la información se las vamos a otorgar. correcto. Fernando, se me venía una duda cuando estabas mencionando acerca de eh, de todo lo que se va a conocer en el diplomado. Eh, Pero también me parecía un poco interesante saber si hay la posibilidad de conocer la historia también o el desarrollo histórico de la tradición, de esta tradición cantada, la música sefardí. ¿También lo abordas en el diplomado? ¿Cuándo lo abordas? ¿En qué parte? Si lo abordas de alguna manera tal vez un poco más rápida, no sé, algo Sí, más a ver, superficial, no desde tanta luego, profundidad, porque no es historia, pero sí sería bueno, interesante conocer sí, algo, ¿no? De eso. desde luego, el primer día va a haber un enfoque histórico para ubicarnos, y no solamente histórico, sino geográfico, cultural, para entender esto del qué es Sefarat. Pero la segunda hora del diplomado, el diplomado, aunque son 60 horas, consta de 1 hora en cada clase práctica, 1 hora en teórica, 1 hora práctica, más las horas de trabajo, el cual los alumnos deben hacer respondiendo preguntas y dejando las prácticas, las cuales se, se importan a una plataforma. Es importante aclarar que no es un diplomado teórico, donde yo voy a pasar por una cantidad de conocimientos que a lo mejor retengo el 70% o el 80%. No, la idea es que la persona cante. De hecho, va a haber 1 hora teórica y 1 hora de práctica. Ya en la primera clase ya vamos a tener contacto con las canticas como género musical. ¿Qué es una cantica?
y vamos a abordar una cantica, cómo se canta la cantica. La segunda clase, por ejemplo, ya no van a ser canticas, van a ser romanzas. Tercera clase, coplas. Cuarta clase, pillutín. Y así sucesivamente, de manera de que haya, después abordaremos los que son los distintos tipos de nusak, ya entrando en lo que es la parte litúrgica propiamente, y los macamín, que son las escalas orientales con las cuales los sefardíes cantan tanto la música litúrgica como la música popular. Cuando cantamos una cantica, a tío querida o Abraham Avinu, estamos cantándola en una escala oriental que es Hiyaz. Entonces es importante conocer qué es una escala Hiyaz y cómo se compone una escala Hiyaz, ya que son patrones con los cuales nos van a facilitar a diseñar los cantos dependiendo de las festividades. Hay festividades alegres, hay festividades que no son alegres, es decir, no es lo mismo Yom Kippur que Hanukkah, para hablar de contrastes. Entonces, allí tenemos que abordar una escala o un macán determinado. Doctor Fernando, preguntan por acá, ¿hay requisito específico para poder hacer el diplomado, para poder inscribirse? ¿Algún En requisito en realidad específico? no hay más allá que la persona sea bachiller. Sí es importante que la persona sea bachiller. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer que la persona tenga una ubicación histórica, cultural de lo que estamos hablando, de cuando hablemos de la Edad Media, la persona conozca qué es la Edad Media temprana, la Edad Media tardía, el romanticismo, y desde luego esto es por lo menos necesario un nivel de bachiller. Perfecto. En cuanto a las actividades diarias que vamos a realizar o que se va a realizar, ¿qué día, cuántas horas y cuántas actividades síncronas y asíncronas, ¿no? Sí, a ver, estamos hablando de la mitad del diplomado sería síncrona y asincrónica la otra mitad. Se les va a entregar material teórico, el cual es exclusivo del diplomado, y se les va a entregar las prácticas grabadas, es decir, audios, donde el alumno puede escuchar y escuchar a lo largo de la semana y grabar su práctica un máximo de 5 días. Es decir, las clases son el día domingo, el alumno podrá escuchar a lo largo de la semana la cantica o la escala y después cantarla a cierre del día viernes. De manera que el fin de semana, sea la corrección y yo pueda publicar el resultado. Es importante aclarar que estamos hablando de un diplomado con una metodología académica. Entonces, obviamente, debe haber un compromiso, un cumplimiento semanal, de manera que el alumno pueda demostrar que ha adquirido el conocimiento y recibir su certificado, un certificado que es avalado tanto por el Centro Cultural Historia Sefardí del Ecuador
como el Instituto Tecnológico NSR. Doctor Fernando, si bien es cierto, en Ecuador, digamos que una comunidad fuerte sefardí que exista, tal vez no lo haya. Lo que tenemos, por ejemplo, en Loja es el grupo, estamos organizados bajo el Centro Cultural y en Ecuador las diferentes comunidades que hay eh, de observancia judía, especialmente las comunidades emergentes. Eh, ¿Se enfoca solo a Ecuador el diplomado? No, ¿O... no está abierto a cualquier persona, como ya expliqué, de Colombia, de Venezuela, de Chile, de Argentina, incluso a las comunidades. No, es importante aclarar que aunque el tema es sefradí, lo puede, desde luego, abordar un askenazi, lo puede abordar, importante, una persona que no sea judía, porque esto es parte de la cultura general. Ok. No es un requisito que la persona esté caminando en el judaísmo. No le vamos a pedir demuéstranos tu proceso ni nada de eso. Simplemente la persona que tenga la voluntad de conocer, desde luego, en, en ánimo a una convivencia y a una sana proceso de aprendizaje, donde no vamos a estar tocando ni temas teológicos, ni temas que marcan una separación, sino el tema musical, cultural, histórico. Perfecto. Muy interesante, doctor, esta oportunidad que tenemos de poder a través del Centro Cultural promocionar este diplomado en canto sefardí, legado y proyección. Eh, en este recorrido como cantor, eh, y ahora como parte de de las personas que están en un programa con Radio Sefarad, e incluso ahora últimamente estuve entrevistando a Liliana Benveniste de Argentina, de Sefarad Argentina, ¿verdad? Eh, ¿Cómo usted ha qué visión usted ve de las comunidades sefardíes o de los grupos, como en el caso de Loja, que son con un contexto judeoconverso y que de alguna manera buscan retomar esta tradición y de por medio también algo de la historia y la liturgia? ¿Cuál es ¿Cuál es lo importante para estos grupos desde el aspecto del canto? ¿Qué ha podido usted notar? Sí, ¿Qué bueno, relación usted ha tenido con con respecto estos a grupos? las comunidades con las características que tú mencionas, es importante, y aquí ya entramos dentro de lo que son las corrientes del judaísmo o en proceso. El judaísmo, al contrario del cristianismo, es una forma de vida. Entonces, cuando hablamos de forma de vida, entra la parte no solamente espiritual, la parte religiosa, así, por así decirlo, que es la parte de la competencia de los rezos, de los sidurín, etcétera, sino la parte de las festividades, de la tradición, y la música juega un papel fundamental, al igual que lo juega la comida, la gastronomía. Entonces, si vamos a caminar dentro de lo que es una forma de vida, debe haber el conocimiento. Si yo voy a abordar la música popular
sefardí, que por cierto, la música sefardí popular tiene un target. Si ustedes buscan en YouTube, se van a conseguir que la música sefardí tiene hasta agrupaciones japonesas que cantan en ladino. Ah, wow, Es eso no lo como, sabía. es como el klezmer. Para los que no saben qué es el klezmer es el jazz judío hecho por Ashkenazi. Y el klezmer tiene áreas, sesiones de departamentos de estudios en las universidades musicales en los Estados Unidos. Es decir, un estudiante de música que hace jazz puede hacer perfectamente música de klezmer. Y una persona que no es sefardí puede cantar perfectamente una cantica, lo importa, o un piyut, o una romanza. Lo importante es entender, conocer lo que se está haciendo. De allí es la parte importante de recibirlo a través de un preparador y en este caso, bueno, yo tengo la misión de hacerlo. Perfecto. Eh, Tenemos el tema de los valores, porque también eso me preguntaban. ¿Podemos darlo aquí? ¿O cómo, por lo menos las opciones de pago en caso Sí, el tema de los valores, yo diría, o es el link al que deben acceder y para registrarse, ¿no? yo creo. De todas maneras, es importante que la persona simplemente escriba que está interesado y pregunte. Ujú. Es en realidad un diplomado que en comparación con otros diplomados es Sí, sumamente económico, sí. Eso es importante. sumamente Podemos, económico. Así que sí. yo invito a que ustedes pregunten, pregunten y serán atendidos. Como yo les dije, vamos a alargar el proceso de inscripción una semana más de manera de cerrarlo ya una vez culminado el carnaval, porque ya tenemos que tener un listado de alumnos que se han inscrito y ya trabajar pues en función de lo que es el inicio con todo en regla. Las formas de pago son múltiples. Los que están en Ecuador lo pueden hacer a través de una transferencia o depósito bancario, pero también existen otras opciones como es PayPal y el envío del dinero a través de Western Union. Simplemente, y estamos dando la modalidad de un pago de una que sale más económico y el del pago fraccionado. Lo pueden hacer incluso fraccionado en 3 meses por mensualidad. Muy bien. Adjunto a este video del en vivo y en YouTube también, lo vamos a agregar el Google Forms para que puedan las personas que estén interesadas en este diplomado puedan participar, puedan inscribirse o puedan conocer un poco más de la información. Eh, Está igualmente abierto para músicos, cantantes o cantores, eh, personas interesadas en el tema de la liturgia, es decir, abierto plenamente a la persona que quiera acercarse con ánimos de estudiar, conocer y dar feedback. algo que nos estamos olvidando, Fernando, es que en la hora am, eh, en vivo que vamos a estar a través de Zoom, en la hora síncrona, tenemos una hora
de instrucción tuya y la otra hora ahí mismo conectados con práctica del estudiante. Y clase grabada, se grabará la clase teórica, las prácticas no. Así que no se preocupen aquellos, no, pero es que yo voy a cantar y si no lo hago bien y queda grabado, no. Las prácticas no se graban. Lo que quedará grabado son las clases teóricas, las cuales el alumno, importante, si no puede conectarse los días domingo, porque puede resultar eso. No, es que los domingos yo estoy ocupado. No hay ningún problema. La persona entra a la plataforma y verá su clase por diferido. Y podrá incluso ver el video donde yo explico lo que hay que hacer en la práctica cantando y la persona simplemente enviar importando en la plataforma un video cantando. Es importante el video, no un MP3, porque con el video podemos constatar que en verdad es la persona. Entonces, el video es fundamental. Importante decir que como toda práctica o evaluación, eso es de exclusividad del alumno. Es decir, ningún video ha de ser publicado, simplemente lo que es la clase teórica. Perfecto. Ahora, si el alumno después lo quiere publicar en YouTube como ese, lo puede hacer. No hay ningún problema. Me refiero a su práctica cantando. Muy bien. Entonces, tenemos el diplomado en canto sefardí, legado y proyección, iniciando primero lo habíamos planificado para el domingo 2, pero no nos percatamos de un feriado y entonces lo vamos a comenzar el 9 de marzo. 9 de marzo, los domingos, todos los domingos, desde el 9 de marzo, eh, tenemos una hora síncrona por Zoom del instructor, donde va a haber, ustedes pueden hacer preguntas, los va a direccionar, va a aclarar sus dudas, y una hora seguida ahí para la práctica, ¿no? Donde el instructor, el doctor Fernando Rivas Mejías, va a hacer la observación, el feedback necesario para el mejoramiento de su performance en el canto, ¿no? Y Correcto. luego, durante la semana, se asignará en la plataforma EVA, se va a asignar entonces actividades que ustedes tendrán que hacerlas fuera de estar conectados, ¿no? Durante la semana. Bien, eso durante 3 meses, todos los domingos. Eh, para acceder tema de valores o para de pronto el tema de diferentes pagos, tienen que llenar el formulario que se les va a adjuntar aquí al envío, ¿sí? Al final, obviamente, se va a dar un certificado avalado por el CENESID, porque esa es la razón por la que también hemos entrado en una cooperación con el Instituto Tecnológico Superior en SR para brindarles a los estudiantes un diplomado con un estándar del CENESID, ¿verdad? Así que invito a todos nuestros amigos, a todos los seguidores, a todos los que siempre están atentos del Centro Cultural, de las actividades. Esta es una actividad académica que no necesariamente tiene que usted ser un conocedor del judaísmo o conocedor del sefardismo para que pueda involucrarse. Le invitamos a que este puede ser un espacio para que usted conozca más de esta tradición que estamos rescatando también desde Loja a través del Centro Cultural. Fernando, con esas palabras, no sé si tú tengas que decir algo más para ir cerrando ya. No, está todo dicho.
Más de hecho, creo que nos pasamos un poquito del tiempo de lo que habíamos. La cosa era hacer algo corto. Sí, Fernando, déjame verificar si es que hay alguien que respondió. ¿Puedes volver a hacer la pregunta? ¿La puedes de pronto escribir en diferido? Tal vez si que encontramos a alguien que lo escribe fuera del en vivo. ¿Es válido? Podríamos dar chance hasta la medianoche, hasta las 12. Ya. Entonces, déjame ver, por ahora, déjame ver si es que han respondido. Ok, perfecto. Bueno, no, hay otros datos por ahí pidiendo otra información, pero todo está en el formulario que tienen que llenar. Repito la pregunta. El nombre de la soprano que dio a conocer o hizo la inauguración o el estreno, es la forma de decirlo, de las 4 canciones sefaradíes de Joaquín Rodrigo en España en 1965. Vamos a dejar el chance hasta la medianoche. La persona que acierte se gana el 50% de una beca. Perfecto. Fernando, te agradezco mucho por esa predisposición y ese carisma que tienes para poder también enseñar y involucrarte en más actividades. Esperamos más adelante poder tener la oportunidad de conocer un poco más de tus caricaturas también, ¿ah? Bueno, sí. Así es. Ya Gracias pronto por viene todo. historia, ya pronto viene Historias de Sefarat, volumen 2. Así Perfecto. que ya Excelente. Bien, mis hablaremos. amigos queridos, gracias por la oportunidad que nos dan de llegar hacia ustedes. Compartan si pueden este video, denle un like para que pueda llegar a demás personas y puedan también enterarse de este diplomado que la verdad está súper bajo en costo, porque el Centro Cultural lo que hizo fue de alguna manera subvencionar estos gastos, más son gastos del tema de los honorarios y otras cositas más del Zoom y todo eso, pero el resto prácticamente no es lucrativo, sino que el Centro Cultural busca más bien eh, reforzar o apoyar a estos amigos que están eh, buscando conocer más de historia de Sefarat y las canticas de Sefarat. ¿Ok? Linda noche a todos y gracias y Shabu a Buenas todos. noches. Muy buena semana.